Muy bien, nos encontramos en un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Como historiador veo con mucha tristeza que muchos chicos, pero en especial algunos adultos, confunden lo que fue el 25 de mayo de 1810 con el 9 de julio de 1816. Y dicen que el 25 de mayo fue la independencia, cosa que, como ustedes sabrán, no es cierto, puesto que el 25 de mayo nos autodeterminamos por primera vez como pueblo y fue el puntapié inicial de lo que años después, el 9 de julio de 1816, iba a ser la independencia. Pero lamentablemente, a pesar del esfuerzo de muchos maestros y profesores, sigue la confusión. Lo cierto es que en aquella época en España estaba todo revuelto, puesto que en Bayona, en la localidad de Bayona, mediante una farsa, Napoleón toma prisioneros a Carlos IV, a su hijo, el rey Fernando VII, al príncipe de la paz Manuel Godoy y a la esposa del rey, que era la amante de Manuel Godoy. Al tomar los prisioneros, Napoleón nombra como rey de España a José Bonaparte, apodado Pepe Botella, por su afición a la bebida. A partir de allí se arma una resistencia en España que gobierna estas colonias mediante juntas centrales. La única junta que quedaba en pie era la Junta Central de Sevilla, que fue la que nombró al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros en el Río de la Plata. Pero, al caer Andalucía en manos de los franceses, la Junta Central de Sevilla se disuelve y deriva el poder en el Consejo de Regencia, que tiene que, al mismo tiempo, refugiarse en la isla de León. Todo esto llega al Río de la Plata mediante un barco inglés que trae periódicos. El virrey Cisneros, para tapar un poquito esto, secuestra esos periódicos que habían llegado, pero no cuenta con la astucia de Manuel Belgrano y Juan José Castelli, que secuestran un par de números y se enteran de las buenas nuevas. Esto fue un 13 de mayo de 1810, y a partir de allí empiezan las reuniones de los patriotas viendo qué hacer, puesto que la autoridad del virrey ya era caduca para ellos, porque la Junta Central de Sevilla, que lo había nombrado, ya no existía. Y el poder tenía que volver al pueblo. Es por eso que los patriotas presionan tanto a Cisneros, que Cisneros se ve solo y sin apoyos, y no tiene más remedio que llamar a un cabildo abierto, que es el famoso cabildo abierto del 22 de mayo de 1810, el día más importante de la semana de mayo, puesto que en ese cabildo abierto el 22 de mayo se sentaron las bases doctrinarias de la revolución. Es más importante que el día 25 para mí. Como ustedes habrán estudiado en la escuela, el cabildo abierto solo estaba reservado para los buenos vecinos o para los españoles de muy buena posición, con empleo honorable, pero gracias a la estrategia de la Legión Infernal liderada por French y Beruti, y gracias a Donado, que fue el dueño de la imprenta que hizo las esquelas de invitación, entran patriotas infiltrados en ese cabildo abierto. Y estaba todo preparado, porque en ese cabildo abierto, si la votación era adversa a los patriotas, Manuel Belgrano estaba en el balcón ese día y tenía que solamente agitar un pañuelito blanco. Y allí iban a entrar French y Beruti con trabucos, con palos, con pistolas, con puñales, y se iba a armar un desastre. Cosa que no ocurrió, porque gracias a Dios la votación fue a favor de los patriotas, luego de un intenso debate en donde se decidió sacar al virrey del poder, que el poder vuelva al cabildo y que el cabildo nombre una junta de gobierno. Es destacable decir
que los grandes oradores de ese cabildo abierto fueron Juan José Castelli, el gran orador de la Revolución de Mayo, y el más importante creo que fue Juan José Paso, que fue el que instauró la figura de la famosa gestión de negocios. Porque Paso decía que es cierto que se debía consultar a las provincias, como decía algún español, pero como no había más tiempo que perder, Buenos Aires tenía que actuar como una hermana mayor y actuar en nombre de las demás provincias. Eso es la famosa gestión de negocios, en la que Paso hizo gala en ese cabildo abierto. El cabildo, luego de esa reunión, debía nombrar una primera junta de gobierno, que la hizo, pero nombró como presidente de esa junta al virrey Cisneros, por lo cual hubo una especie de gatopardismo, es decir, cambiar para que nada cambie. Le sacamos el título de virrey a Cisneros y le ponemos el título de presidente de la junta. Por lo cual, esto fue un 24 de mayo, el día 25 de mayo empiezan todas las protestas, los patriotas que se agolpan en la plaza, diciendo que queremos saber de qué se trata, el pueblo quiere saber de qué se trata, y a partir de allí surgen los nombres definitivos de la Junta de Gobierno que hemos estudiado hasta el cansancio en la escuela y que en realidad es la segunda Junta. La primera Junta tuvo que renunciar por todos estos disturbios y se nombra esta segunda Junta, que a partir de allí empieza a mandar expediciones al Alto Perú para lograr acatamiento. Esto es a grandes rasgos lo que pasó en la Revolución de Mayo. Hay que desmitificar algunos aspectos. Por ejemplo, ¿hubo paraguas el 25 de mayo? Sí, hubo paraguas, llovió, es cierto, pero hubo pocos paraguas porque los paraguas eran traídos de contrabando y se vendían en una tienda y eran muy caros. Eran provenientes de Inglaterra y solo la gente rica podía comprar paraguas. Por lo cual, no es como dice la lámina del Villiquen, seguramente habría 5, 6, 7 paraguas, no tantos. ¿Hubo cintas celestes y blancas en 1810? No, no hubo. El color celeste y blanco empezó a surgir en 1811. En 1810 se supone que las cintas eran rojas y blancas, simulando la unión de los americanos con los españoles, simbolizando, mejor dicho, la unión de los españoles con los americanos. Y Félix Luna argumenta que en algunos lugares se repartieron cintas blancas. ¿De dónde surgió esto? Bueno, Mitre y Vicente Fidel López, nuestros primeros historiadores, se basaron en la tradición oral y sabemos muy bien que la tradición oral es muy endeble, por lo cual no es cierto que hubo colores celeste y blanco y que French y Beruti repartieron cintas de ese color. Y además, French y Beruti eran los antecedentes de lo que hoy son los piqueteros, eran unos auténticos pesados. Que tenían atrás suyo a la famosa Legión Infernal. Entonces la historia del Villiquen lamentablemente los tiene condenados a repartir cintitas. Pero la realidad es otra. Y debo decirles también que el destino de los miembros de la Junta de Gobierno fueron prácticamente casi todos sombríos. Por ejemplo, Cornelio Saavedra, el presidente de la Junta, fue destituido y luego restituido en sus grados militares. Estuvo un tiempo confinado en Arrecifes y luego fue rehabilitado para desempeñar cargos militares de escasa importancia y murió absolutamente olvidado. Mariano Moreno, que fue un actor importante en los sucesos de mayo, tuvo que renunciar a la Junta por el famoso escándalo de los diputados del interior que se incorporaron a la Junta, y se supone que murió envenenado camino a Inglaterra
en una misión diplomática, puesto que el capitán del barco le dio un emético llamado antimonio tartarizante, que es un derivado del arsénico, que dado en grandes dosis provoca la muerte. Y había que dar una pizquita, y parece que a Moreno le dieron todo el frasco. Por lo cual se sospecha que Mariano Moreno podría haber sido el primer desaparecido de la historia argentina. Y hay muchas sospechas sobre Cornelio Saavedra, su enemigo en la Junta, que cuando se enteró de la muerte de Moreno, dijo: hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego, cuando se enteró que Moreno fue envuelto en la bandera inglesa y tirado al mar. Nunca sabremos la verdad, pero hay muchas sospechas. Juan José Paso fue un personaje central en la historia argentina, estuvo en un montón de momentos ilustres. Por ejemplo, fue el que leyó y ayudó a redactar el Acta de la Independencia el 9 de julio, estuvo en numerosos cargos, sin embargo, murió olvidado. El cura Manuel Alberti, durante una discusión en el fuerte a la salida, le agarró un síncope y se murió directamente. Se puede decir que el único que murió más o menos en circunstancias normales, feliz y rodeado de sus hijos, fue Miguel de Ascuénaga, cuya residencia, una de sus residencias, se encontraba emplazada en donde está actualmente la residencia presidencial de Olivos. Manuel Belgrano ya sabemos que entró a la función pública rico y murió pobre, tan pobre que su familia le tuvo que hacer una lápida con un mármol perteneciente a una cómoda de su hermana. No había plata ni para comprarle una lápida al pobre Belgrano. Y murió paupérrimo. Después tenemos a Manuel Castelli. Manuel Castelli, el gran orador de la Revolución, que fue procesado militarmente por su actuación en el desastre de Huaki, y murió de un cáncer de lengua provocado por la quemadura del cigarro. Le tuvieron que amputar la lengua. El gran orador de la Revolución de Mayo le amputaron la lengua. Larrea, que fue un comerciante que ganó y perdió varias veces su fortuna. Y al no poder levantar una deuda, Larrea se suicidó de un navajazo. Y Mateu, luego de ocupar algunos cargos en 1847, se alejó de la función pública por su estado de salud y se dedicó en sus últimos días a ser un común comerciante. Así que bueno, esto es a grandes rasgos, en resumidas cuentas, lo que pasó en la semana de mayo de 1810. Espero que seguramente se habrán enterado de algunas cosas que no sabían. Y bueno, les deseo a todos un muy feliz Día de la Patria y les pido que lean su historia y amen su historia. Porque si nosotros leemos nuestra historia y somos respetuosos con nuestras tradiciones, vamos a ser un mejor país. Muchísimas gracias.